En Voz Alta Relatos presenta El primer caso de Montalbano, de Andrea Camilleri. Capítulo 9. Fazio regresó tras haber encerrado a Bruculeri. Su expresión era sombría y Montalbano se dio cuenta. «¿Qué te ocurre?» «Dottore, ¿cuáles son sus intenciones con Bruculeri? Según la ley, esta misma mañana tendría que comparecer ante el juez, ser acusado de intento de homicidio y todo lo demás, y elegir un abogado. Pero, por lo poco que lo conozca usted, me he hecho una idea». «¿Cuál es?» «Que quiere mantenerlo en la celda de seguridad sin decírselo a nadie». «¿Cómo que sin decírselo a nadie?» «A estas alturas la mujer de Bruculeri ya habrá avisado a quien tenga que avisar. Solo nos falta esperar». «¿Pero qué, dottore? El paso que van a dar». «Mire, dottore, le advierto que en mi casa tampoco necesito mayordomo». Montalbano sonrió y Fazio decidió rendirse. Cambió de tema. «Ah, dottore, anoche, cuando usted se fue a cenar, me dediqué a recoger información acerca de la familia Siracusa». Hizo ademán de abandonar el despacho. «¿A dónde vas?» «Voy a buscar el papelito donde lo tengo todo anotado». «Tú ese complejo de registro civil tienes que quitártelo de la cabeza. Quédate aquí y dime lo que recuerdas». Fazio se resignó, decepcionado. «Bueno, pues él se llama Antonio Siracusa, hijo de... me parece... Te he dicho que te dejes de filiaciones paternas y maternas y chorradas por el estilo». «Perdone, pero es que me sale sin querer. En cualquier caso, este Siracusa es un cuarentón de Palermo y lleva 2 años en Vigata porque trabaja como químico en la Monte Edison. Su mujer de 35 años se llama Enza y al parecer es muy guapa. No tienen hijos. Él ha declarado aquí su colección». «¿Ah, sí? ¿Y qué colecciona?» «Pistolas y revólveres. Tiene unos 40. «¡Qué barbaridad!» «¿Los has citado?» «No, señor dottore, se han ido los 2. «¿Cuándo? ¿Lo sabes?» «Sí, señor. He hablado con la vecina. Los Siracusa viven en un chalet que consta de 2 apartamentos. La vecina, que es una sesentona muy charlatana, se llama Bufano y me dijo que ayer por la tarde se fueron a toda prisa en su coche. Por lo menos esa es la impresión que ella tuvo». «Curioso. El señor, o más probablemente la señora Siracusa, se entera por televisión de que estamos interesados en su sirvienta y en lugar de presentarse se largan». «Descríbeme exactamente dónde está ese chalet. Después nos iremos a dormir unas cuantas horitas». A las 8:30 de la mañana, más fresco que una rosa, como si no hubiera dormido más que unas pocas horas y vestido como un figurín, buscó en la guía el número de la Monte Edison. Lo marcó, se identificó y dijo que deseaba hablar con el director. «Comisario, soy Francinetti. Dígame. ¿Usted es el director?» «No, todavía no ha llegado, pero si yo puedo serle útil». «Perdone, ¿usted quién es?» «El jefe de personal». «Pues entonces puedo preguntárselo a usted. Necesitaba hablar con el doctor Antonio Siracusa para un trámite, pero me dicen que se ha ido. ¿Está de vacaciones?» «No, ¿qué va? Ayer se fue a su casa a comer, pero al poco rato llamó para decirnos que acababan de comunicarle la muerte de un tío suyo, por el que sentía un especial cariño, y por eso permanecerá ausente unos cuantos días». «¿Sabe cuándo regresará?» «No». «¿Sabe a dónde ha ido?» «Pues no, lo siento». En resumen, estaba claro que los Siracusa tenían mucho que ocultar, tanto que se habían visto obligados a ausentarse unos cuantos días de Vigata hasta que se calmara la marejada. No quedaba más remedio que ir a hablar con la vecina. El chalet estaba construido de tal manera que en la planta baja había 2 garajes y 2 patios, y arriba 2 apartamentos con terraza. Teóricamente, desde aquellas terrazas se podía ver el mar, pero para eso habría tenido que echarse abajo el enorme edificio de 10 plantas que les habían puesto delante, al otro lado de la calle. El pequeño jardín que se veía desde la verja de hierro forjado estaba muy bien cuidado. En el portero electrónico había 2 nombres, Siracusa y Bufano. Llamó al último. «¿Quién es?», preguntó una irritada voz de anciana. «Soy el doctor Pecorilla». «¿Y qué quiere?».
En realidad, señora, no quería hablar con usted, sino con la señora Enza Siracusa. Pero estoy llamando y no me contesta nadie. Se han ido. Caramba. Montalbano intuyó la batalla que se estaba librando en la mente de la señora Bufano, entre la curiosidad y la ocasión de criticar a unas personas por una parte y el temor a abrirle la puerta a un desconocido por otra. Espere un momento, dijo la irritada voz. Se oyó un trajín y se abrió una cristalera y en la terraza de la derecha apareció una anciana sosteniendo unos prismáticos con los cuales apuntó al comisario. Este se dejó estudiar. Su aspecto era de lo más tranquilizador. Hasta los tonos de la corbata eran más bien apagados. La mujer volvió a entrar en el apartamento. Y poco después, Montalbano oyó el resorte de la verja que se abría. Recorrió el caminito, cruzó la entrada y se encontró delante de una escalera que conducía a un rellano bastante espacioso. Vio a mano izquierda la puerta cerrada del apartamento de los Siracusa y a mano derecha la de la señora Bufano, abierta. Montalbano asomó la cabeza al interior. —Permiso. Adelante, adelante, por aquí. El comisario, guiado por la voz, llegó a un salón cuya ventana estaba abriendo la señora Bufano. —¿Le apetece tomar algo? —Gracias, no se moleste. ¿Por qué buscaba a la señora Siracusa, doctor? —Pecorilla, soy médico de la compañía de seguros Assicurazione Trinacria. Tenía que visitar a la señora para la suscripción de una póliza y ella me había citado para esta mañana. Y yo he venido a propósito desde Palermo. —Cuánto lo siento —repuso rebosante de alegría la señora Bufano. —No es un comportamiento serio —dijo Montalbano con semblante contrariado—. No dice mucho en favor de la seriedad de la señora Siracusa. —¿Usted la conoce? —Vaya si la conozco. —¿Son ustedes amigas? —¿Pero qué dice? Buenos días y buenas tardes. Pero yo tengo ojos para ver y orejas para oír. ¿Usted me comprende? —Perfectamente. ¿Ha dicho usted que se han ido? ¿Sabe cuándo? —Ayer sobre las 2 de la tarde. Cargaron 2 maletas enormes en el coche. —O sea que usted no está en condiciones de decirme. —Nada de nada, pero es solo una impresión. Me pareció que huían de algo. —Enhorabuena —dijo rufianescamente Montalbano—. Usted debe de ser una aguda observadora. —Vaya —exclamó la señora Bufano, moviendo la mano derecha en sentido giratorio, como para dar a entender que ella conseguía ver todo lo de este mundo y hasta alguna cosa del otro. —Usted ha dicho que tiene ojos para ver y orejas para oír. ¿Ha visto y oído por casualidad alguna cosa anormal? Verá, es que esto de los seguros... Mi querido doctor, voy a ponerle un ejemplo. El mes pasado el marido tuvo que irse a Roma durante una semana. Me lo dijo él mismo, que dábamos confianzas. Pues bien, todas las noches la señora recibió 2 hombres distintos, una noche uno, otra noche otro. Pero usted cómo puede. Yo oía el resorte de la verja, ¿no? Entonces me levantaba de la cama y venga usted conmigo. Lo acompañó a la entrada. Al lado de la puerta había una ventana que daba luz al recibidor. La señora Bufano la entornó. Yo venía aquí y veía a la persona que entraba en casa de los Siracusa. En aquel momento Montalbano pensó que habría sido honrado por su parte llamar a la señora Pimpigallo y darle la razón a propósito del puterío de la señora Enza Siracusa. Regresaron al salón. ¿Y él, el marido, cómo es? Peor que ella, cuando se trata de mujeres. Ahora Montalbano estaba deseando irse. Se le había ocurrido una idea descabellada. Se despidió de la señora, le dio las gracias, salió al rellano y contempló lo que le interesaba. Al lado de la puerta de los Siracusa había una ventana idéntica a la de la señora Bufano. Le pareció que no estaba perfectamente cerrada, sino tan solo entornada. Era absolutamente necesario que lo intentara. Bajó la escalera, abrió el portal y simuló cerrarlo de golpe para que la señora oyera el ruido. Después volvió a abrirlo y lo entornó cuidadosamente. Echó a andar por el caminito, abrió la verja y la entornó tal como había hecho con el portal. A primera vista parecía cerrada. Mientras se dirigía al coche vio por el rabillo de ojo cómo la señora Bufano abandonaba la terraza y regresaba al interior del apartamento. Puso en marcha el vehículo, llegó a la siguiente calle, frenó, aparcó, bajó y volvió al chalet. La verja de hierro forjado no chirrió.
El portal no emitió el menor ruido. Empezó a subir ágilmente los peldaños de la escalera, cuando de repente estalló algo a medio camino entre una bomba y un trueno. Se aterrorizó. Después, poco a poco comprendió que aquel estruendo era música. La señora Bufano estaba escuchando al máximo volumen una canción que decía: «Vamos a segar el trigo, el trigo, el trigo». ¿Cuánto duraba una canción? ¿3 minutos? ¿3 minutos y medio? Subió a toda prisa los peldaños que faltaban. Empujó el cristal de la ventana del apartamento de los Siracusa. La ventana se abrió y él se agarró fuertemente con ambas manos al borde inferior. Pegó un salto que habría tenido que ser atlético, pero sus brazos no resistieron y cayó de nuevo al rellano soltando maldiciones. Al tercer intento consiguió colocar el culo sobre el borde inferior, con la parte superior del cuerpo doblada hacia atrás, la cabeza y el tronco en el interior del recibidor y las piernas todavía fuera, en el rellano. Viró sobre el trasero y consiguió girar sobre sí mismo, pero mientras lo hacía, los calzoncillos le aprisionaron las pelotas, soportó el dolor y se sentó a horcajadas sobre el borde de la ventana. Lo más difícil ya estaba hecho. Introdujo la otra pierna, se dejó caer y entornó la ventana tal como estaba antes mientras retumbaban las últimas notas de la canción. Inmediatamente después empezó a sonar otra más amortiguada que decía: «Amor, amor, tráeme muchas rosas». En cuanto sus pies tocaron el suelo del apartamento de los Siracusa, experimentó una especie de sacudida eléctrica que le subió por las piernas, le trepó por la columna vertebral y le llegó al cerebro. Y entonces comprendió lo que los radiestesistas, cuando captaban una vena de agua a centenares de metros bajo tierra, debían de experimentar la misma situación. Allí, le decía su cuerpo, estaba la mina de oro, el agua, el tesoro escondido. Caminó como un sonámbulo, echando un breve vistazo a los 2 dormitorios, el de los propietarios y el de invitados, a los 2 cuartos de baño, la cocina, el comedor, el salón, una especie de vestuario habilitado para el revelado y la impresión de fotografías, y llegó finalmente al lugar a donde lo llevaban las piernas. El estudio, o lo que fuera, del doctor en química Antonio Siracusa. Mientras recorría las estancias, se había dado cuenta de que el apartamento parecía haber sido desvalijado por unos ladrones. Armarios abiertos, vestidos tirados por el suelo, cajones medio abiertos, desorden por doquier. Pero todo aquello era la evidente señal de una huida repentina. Lo sabía. En cambio, en el estudio del doctor Siracusa no había nada fuera de su sitio. Un escritorio de gran tamaño, 4 sillas, una pared de estanterías llenas de botellas, frascos, tarros de polvos de distintos colores. Pegado a una pared, una especie de armario alto y estrecho, limpio y reluciente, cerrado bajo llave. En un rincón había una especie de archivador metálico semiabierto, lleno de fichas. Montalbano se sentó detrás del escritorio. Encima había una lámpara de sobremesa, una cámara fotográfica en el interior de su estuche y a la izquierda muchos papeles con fórmulas químicas. A la derecha, en cambio, solo había 3 o 4 hojas. Una petición para la conexión de otra línea telefónica, el resultado clínico de un análisis de sangre, una carta del comendator Papucho, propietario del chalet, en el cual decía que el arreglo de las goteras del techo no le correspondía a él, y finalmente una instancia que hizo saltar literalmente de la silla a Montalbano. Era el borrador de una solicitud para una visita a un recluso. El recluso era Giuseppe Cusumano y la peticionaria Rosana Mónaco. Por consiguiente, el que había presentado la petición en nombre de la analfabeta Rosana y estampado la firma como fiador era el doctor Siracusa. Pero eso no bastaba para justificar la fuga. Tenía que haber necesariamente algo más. El comisario abrió el cajón de la derecha del escritorio. Fórmulas, correspondencia con la Montedison, el permiso de la Jefatura Superior de Policía de Palermo para la tenencia de armas en casa en calidad de coleccionista, otra hoja igual pero con el membrete de la Jefatura Superior de Montelusa, la lista de armas que obraban en su poder y que el comisario dejó aparte encima de una mesita. En cambio, el cajón de la izquierda estaba cerrado. El comisario lo abrió con la ayuda de un abrecartas. Lo primero que vio fue una llave.
La cogió, se levantó y se acercó al armario. La llave giró. Era la de allí, pero Montalbano no abrió las hojas. Regresó al escritorio. En el cajón había 2 sobres de gran tamaño de papel tela, uno lleno hasta reventar y el otro con muy poca cosa dentro, hasta el punto de que parecía vacío. Abrió el primero, lo invirtió y toda la superficie del escritorio se llenó literalmente de fotografías, todas en color, todas del mismo formato, todas sobre el mismo tema. Mujeres desnudas. Desde los 15 a los 50 años, tumbadas de distintas maneras sobre la misma cama deshecha. El dottore Siracusa no sólo coleccionaba armas. Evidentemente, tenía por costumbre inmortalizar a sus aventuras, y después las revelaba e imprimía en su laboratorio privado, a escondidas, sin miradas indiscretas. Llevando consigo una foto, el comisario se dirigió al dormitorio matrimonial. La cama era la misma de las imágenes. Una pareja muy abierta, la de los Siracusa. Probablemente, mientras el dottore utilizaba el lecho conyugal, su señora ocupaba el de la habitación de invitados. Regresó al estudio, volvió a guardar las fotografías en el primer sobre, tomó el otro y lo vació. Contenía 3 fotografías sobre el mismo tema. Una mujer desnuda, primero boca arriba, después boca abajo y finalmente con las piernas separadas. La mujer era una muchacha que el comisario conocía. Rosana. Pero una relación entre jefe y criada tampoco justificaba la huida. La cuestión debía de ser mucho más complicada. El comisario se guardó en el bolsillo la fotografía de Rosana boca arriba y guardó las demás en el sobre y el sobre en el cajón. Tomó la lista de las armas y abrió el armario. El mueble construido a medida estaba interiormente forrado por entero de terciopelo azul claro. Solo pistolas y revólveres de todo tipo, tamaños y épocas. Nada de carabinas, nada de fusiles. Las armas estaban dispuestas en 4 hileras de 10, 3 en la parte interior de la hoja izquierda, 4 en la pared del fondo, otras 3 en la parte interior de la hoja derecha. Cada una estaba colgada con 3 clavos de cabeza de plástico dorado. Se habían declarado 44. No faltaba ni una. En el armario quedaba espacio para otras 40 armas cortas. En la parte inferior había un cajón que el comisario abrió. No había munición de ningún tipo, solo pistoleras, escobillas, aceites especiales. Cerró el armario y estaba a punto de ordenar el escritorio cuando algo le produjo una sensación de malestar, algo que guardaba relación con el armario de las armas. Volvió a abrirlo y también el cajón, y entonces se dio cuenta de que entre el plano de la base del armario y el cajón había una distancia excesiva, por lo menos de unos 20 centímetros. Allí debía de haber con toda seguridad un cajón secreto. Pero ¿dónde estaba escondido el sistema para abrirlo? A través de la persiana se filtraba suficiente luz. Cogió una silla, se sentó ante el armario y se encendió un cigarrillo. De tanto mirar, los ojos empezaron a cerrársele. ¿Y si se tratara simplemente de un error de construcción? No, imposible. Y de pronto comprendió que había resuelto el enigma. Cada arma era mantenida en posición horizontal gracias a 3 clavos. ¿Por qué la última de la pared del fondo tenía en cambio 4? Se levantó y con el dedo índice apretó las 3 primeras cabezas doradas. No ocurrió nada. Al apretar la cuarta se oyó una especie de clic y luego salió disparado hacia adelante un cajón plano, oculto entre la superficie del fondo y la parte superior del cajón, justo donde Montalbano había intuido. Terminó de abrirlo. En su interior había una pistola y un revólver, sujetos con el sistema de los clavos, para que no se movieran cuando se abría o cerraba el cajón. Al lado de las 2 armas había 3 clavos colocados como si tuvieran que sujetar otra, que, sin embargo, no estaba allí. Quedaba la huella sobre el terciopelo. Montalbano cogió la pistola americana de aspecto letal. Pero solo el aspecto, porque enseguida se dio cuenta de que la habían convertido en inservible. El muelle del percutor se había aflojado, el mismo trabajito que le habían hecho al revólver de Rosana. Y además, la pistola también tenía el número de serie limado. Volvió a colocarla en su sitio.
Había también 3 cajas de cartuchos. Una de ellas estaba abierta y faltaban 3. Lo dejó todo en orden. Se dirigió al recibidor. La señora Bufano le estaba tronando la cabeza con «Mira, mira cómo me balanceo con el twist». Había un taburete providencial. Lo colocó bajo la ventana, abrió, subió, saltó y volvió a cerrar. Bajó y salió. «¡Olé! He aquí al comisario Salvo Montalbano, para los amigos, el acróbata». Lo primero que le dijo el encargado de la centralita fue que desde primera hora de la mañana el honorable Torrisi no había parado de llamar. Necesitaba urgentemente, es más, urgentísimamente, hablar con él. «Cuando vuelva a llamar, pásamelo». Fazio se presentó inmediatamente después. «¿Cómo ha ido con Rosana?» «Bien, dottore. Ella y mi mujer parece que se llevan bien. Pero me ha preguntado por lo menos 4 veces cuándo vamos a arrestar a Pino Cusumano. Está obsesionada. Se muere de ganas de verlo en la cárcel». «Qué extraño, ¿verdad, dottore?» «¿Qué tiene de extraño?» «Pero cómo, dottore, esta chica primero está dispuesta a matar a alguien solo para complacer a su enamorado y al cabo de pocos días quiere verlo pudrirse en la cárcel». «Se siente traicionada. Nos ha dicho que Cusumano la libraría de las trampas y en cambio la dejó metida en ellas. En fin, ¿sabe una cosa? A mí más bien me hace recordar lo de aquella ópera. La donna è mobile qual piuma al vento, la mujer es tan variable como una pluma al viento. Esa, dottore». Sin decir nada, Montalbano se introdujo una mano en el bolsillo, sacó la fotografía de Rosana desnuda boca arriba y se la tendió a Fazio, el cual la cogió, la miró y la arrojó sobre la mesa como si fuera veneno. «¡Madre santa!». Se sentó estupefacto. «¿Cómo la ha conseguido, dottore?» «La he cogido. Había otras 2. He elegido esta porque es la más presentable». «¿Y dónde la ha cogido?» «He registrado la casa del doctor Siracusa». «¿Y cómo ha hecho para entrar?» «A través de una ventana». «¿Como un ladrón, dottore?» «Como un ladrón, Fazio». «Pues entonces se equivoca. Registrar no es el verbo adecuado». Se enjugó el sudor de la frente con un enorme pañuelo a cuadros. «Dottore, yo se lo digo con toda sinceridad. Cualquier día de estos acaba en la cárcel, y hasta puede que sea yo el que tenga que colocarle las esposas. Usted ha corrido un grave peligro, ¿lo sabe?» «Lo sé, pero merecía la pena». Fazio, como policía nato que era, plantó las orejas. «Cuénteme». Y el comisario se lo contó todo. «¿Qué piensas?», le preguntó al final. «Dottore, primero una pregunta. ¿Por qué Siracusa guardaba escondidas armas prohibidas?» «Forma parte de la mentalidad de ciertos coleccionistas. Mira, esas armas seguramente habían pertenecido al mundo del hampa e incluso puede que hayan servido para cometer algún homicidio. Él debió de comprarlas muy caras y cada vez que abría el cajón secreto experimentaba como una especie de estremecimiento de placer. Bueno, ¿qué piensas de estas novedades?» «Dottore, ¿qué quiere usted que piense? Siracusa se derrite delante de una mujer, pierde la cabeza por Rosana, presume de armas. Es posible que se las muestre y le explique cómo funcionan. Rosana se acuesta con él, pero empieza a exigir cosas. Por ejemplo, que Siracusa redacte la petición para que ella pueda visitar a Cusumano en la cárcel, y él lo hace, y ella hasta le pide el revólver». «No, el revólver no se lo pediría. Se apoderó de él y ya no volvió a aparecer por la casa de los Siracusa. Cuando se divulgó nuestro anuncio a través de Retelibera, Siracusa fue a echar un vistazo, vio que faltaba uno de sus revólveres, comprendió, no hace falta ser muy listo, que Rosana se lo había birlado y se fue presa del pánico. Después Rosana fue a visitar a Pino y le dijo que estaba en posesión de un arma. Pero ¿por qué nos contó que el revólver se lo había dado el mismo hombre que le entregaba las notas?» Montalbano estaba a punto de contestar cuando sonó el teléfono. «Le paso al honorable Torrisi», anunció el encargado de la centralita. Antes de contestar, el comisario le dijo a Fazio: «Es el honorable Torrisi. ¿Qué te decía yo? El que tenía que enterarse de la detención de Bruculeri ya se ha enterado y ahora trata de ponerle un buen remiendo. Se dan perfecta cuenta de que Cusumano
Ha cometido una equivocación descomunal. Montalbano al habla, dijo, levantando el auricular. Mi queridísimo comisario, estoy verdaderamente encantado de poder hablar de nuevo con usted. ¿Puede creerme? Dígame, honorable. Acabo de llegar de Roma y estoy en el aeropuerto. Dentro de 1 hora y media como máximo estaré en Vigata. ¿Demasiado tarde para ir a almorzar juntos? La verdad es que yo ya tengo un compromiso. ¿Lo dejamos entonces para la cena? Lo siento, pero llega un amigo mío. Ni siquiera después de un mes de ayuno en una isla desierta habría compartido un trozo de pan con aquel hombre. Pues entonces voy a verlo sobre las 5 de la tarde. Si quiere, voy yo a verlo a usted a su estudio. Se hizo el silencio. El comisario comprendió lo que estaba pasando por la cabeza del otro. Torrisi se lo estaba jugando a pares y nones. Por su dignidad de honorable diputado, era más correcto que Montalbano fuera a visitarlo a él. Pero ¿qué habría pensado la gente? Si en cambio se dirigiera él a comisaría, podría decir que había querido informarse acerca de la situación del orden público. Montalbano se lo estaba pasando en grande al pensar en la apurada situación del honorable. Decidió rematar la faena. Por otra parte, se trata de una charla amistosa, ¿no? El otro dudó todavía un instante y después terminó diciendo: Le agradezco su exquisita amabilidad, comisario, pero me es más cómodo ir a verlo a usted. De acuerdo, honorable, como usted quiera. Hasta luego. Y colgó. Hay unos papeles para firmar, dijo Faccio. Pues fírmalos. ¿Quién te lo impide? Pero, doctor, es usted quien tiene que firmarlos. Ah, sí. Pues entonces quiero que sepas una cosa. De esa manera estaremos de acuerdo. Debes decírmelo por lo menos con 24 horas de antelación. ¿Qué debo decirle, dottore? Que hay papeles para firmar. Tardo mucho en acostumbrarme, ¿comprendes? Si me lo dices todo de golpe, es un trauma. Capítulo 10 y final. Como entremés, un pulpito a la sal de lo más tierno, seguido de una fritura de chanquetes. De primero, pasta con tinta de jibia. De segundo, 2 sargos asados de considerable tamaño. Le urgía un paseo digestivo meditativo por el muelle. Lo empezó de muy buen humor. El honorable abogado Torrisi había regresado a toda prisa de Roma, llamado al servicio por la familia Cufaro, alarmada sobre todo por lo cabrón del adorado retoño Pino, y por eso a las 5 él iba a pasarlo en grande. Sin embargo, cuando se sentó en la aplanada roca que había bajo el faro, poco a poco el humor le cambió. Puede que fuera por la monótona y regular música de fondo del chapoteo del agua entre las rocas, pero el caso es que volvió a experimentar aquella desagradable sensación de ser un pelele en manos de un titiritero, de ser alguien que creía caminar libremente con sus propias piernas sin saber que existían unos hilos invisibles que lo empujaban hacia adelante. Somos marionetas. ¿Quién lo había escrito? Ah, sí, Pirandello. Por cierto, tenía que comprar el último libro de Borges. Misteriosamente, el nombre del escritor, tras haber penetrado en su cabeza, ya no quería volver a salir. Borges, Borges, repetía una y otra vez, y de pronto le acudió a la memoria una media página o todavía menos del autor argentino leída tiempo atrás. Borges contaba el argumento de una novela de intriga en la que todo nacía del encuentro absolutamente casual en un tren entre 2 jugadores de ajedrez que no se conocían de nada. Ambos jugadores organizaban un delito, lo llevaban a término casi con pedantería y lograban que nadie sospechara de ellos. Borges escribía en suma un tema muy verosímil y lógicamente concatenado, sin la menor resquebrajadura, solo que al final añadía una postdata, una pregunta que era la siguiente: ¿y si el encuentro en el tren entre los 2 jugadores no hubiera sido casual? Resulta que en la investigación que él estaba llevando a cabo, semejante pregunta ni siquiera se le había pasado por la cabeza. Aquellas pocas líneas de Borges eran una inmensa lección acerca de la manera de llevar a cabo una investigación, y por consiguiente, también en ese caso convenía hacerse una pregunta capaz de ponerlo todo patas arriba y someterlo a debate. Por ejemplo,
por qué Cusumano quería que mataran al juez Rosato, el cual, pobrecito, ya había llamado un par de veces para saber cómo iba el asunto. Fue un relámpago muy rápido. Comprendió que precisamente el juez Rosato era el punto débil de toda la historia, o mejor dicho, el punto que él no había entendido, o todavía mejor, el punto que él había dado inmediatamente por sentado. Respiró hondo y de repente el aire del mar le penetró en el cerebro y le limpió todo el polvo, las telarañas y la suciedad que había dentro. Ahora, con la cabeza lúcida y despejada, podía empezar a razonar como era debido. Faltaba un cuarto de hora para las 4 cuando se levantó de la roca donde estaba sentado y regresó corriendo al pueblo. Sabía dónde vivía Fazio, el cual ya estaba seguramente en la comisaría. ¿Convenía que lo avisara? Habría sido una pérdida de tiempo. Ya se lo contaría todo después. Fazio vivía en la parte alta del pueblo, en un horrendo edificio de reciente construcción. Llamó a través del portero electrónico. Le contestó una voz de mujer. «Soy Montalbano». «Señor comisario, mi marido está...» «En el despacho, ya lo sé, pero yo quería hablar con su amiga». «Comprendo. Cuarto piso». Cuarentona, simpática, la señora lo esperaba en la puerta. «Pase, pase». Lo acompañó a una estancia que era al mismo tiempo comedor y salón. Rosana, en cuanto ha sabido que era usted, ha ido a cambiarse. ¿Cómo se ha portado? Muy bien, es una buena chica, que se perdió detrás de un sinvergüenza. Entró Rosana un poco azorada y se detuvo en la puerta. Buenos días. Llevaba puesto el vestido que le había regalado el comisario. Acércate, tengo que hablar contigo. Siéntate. Rosana obedeció. En cambio, la señora Fazio se levantó. ¿Tomará un café? No, gracias. Yo voy para allá. Si me necesita, llámeme. La muchacha parecía muy tensa, una cuerda estirada al máximo. Los tirantes labios dejaban casi al descubierto las encías y los dientes. Era evidente que las pocas horas pasadas en casa de los Fazio no le habían sentado demasiado bien. ¿Me trae la buena noticia? Fue su primera pregunta. ¿Cuál? ¿Han detenido a Cusumano? Ya no era Pinú, ahora lo llamaba por su apellido. Cuestión de horas lo detendremos, eso seguro, pero no por el motivo que tú nos has dicho. ¿Y qué les he dicho yo? Que quería que tú mataras al juez Rosato. ¿Por qué, según usted, eso no es verdad? Porque no es verdad. Cusumano jamás te mencionó aquel nombre. Tú lo recuerdas porque lo oíste años atrás en tu casa, pues el juez se encargó de una querella que tu padre había presentado contra un vecino. Una querella que, entre otras cosas, ganó tu padre, y para no olvidarte de su nombre, te llenaste el bolso de toda una serie de cosas que te hacían recordar. Mira, Rosana, si Pino te hubiera mencionado realmente el nombre del juez, tú, enamorada tal como nos has dicho que estabas de Cusumano, jamás lo habrías olvidado. Se te habría quedado marcado a fuego en la cabeza. No habrías necesitado echar mano de la rosa o del trozo de cinta elástica. Pues entonces, ¿a quién quería matar? A Pino Cusumano. Oyó un clac, casi imperceptible, el rumor de algo que se había roto o distendido del golpe. Tal vez un muelle del sillón donde permanecía sentada la chica. Pues era imposible, absolutamente imposible, que aquel ruido procediera del interior del cuerpo de Rosana, del haz de sus nervios tensados hasta el límite del espasmo. Montalbano siguió adelante. Pero él encontró la manera de que tú no lo vieses cuando acudía al tribunal. Tenía miedo, porque tú fuiste a visitarlo a la cárcel gracias al muy imbécil del doctor Siracusa, y le dijiste que ibas a matarlo. Ahí cometiste un grave error. No fue un error. A Montalbano no le apetecía discutir y continuó. Un error, porque Cusumano se llevó un susto y comprendió que tu intención era auténtica. Solo que si le hubieras pegado un tiro, el revólver no habría funcionado. Pero eso tú no podías saberlo. Sin embargo, puesto que eres una chica inteligente,
Pensaste en la posibilidad de que tu propósito se quedara en agua de borrajas, y entonces te inventaste la historia de que Cusumano te exigía una prueba de amor, es decir, el asesinato del juez Rosato, lo que me contaste a mí. Por consiguiente, si lo que tú tenías en la cabeza se hubiera convertido en realidad, el destino de Cusumano ya habría estado decidido en cualquier caso. O moría a tus manos o iba a la cárcel por instigación al homicidio, solo que las cosas se han desarrollado de otra manera. Y ahora habla tú. Antes de poder articular una palabra, Rosana abrió y cerró la boca 2 o 3 veces. ¿Me explicas por qué se la tengo jurada a muerte a Cusumano? Porque te violó. Rosana lanzó un grito y se levantó de un salto. Montalbano no consiguió levantarse, solo que esa vez la chica no tenía intención de hacerle daño. Había caído de rodillas y le abrazaba fuertemente las piernas con la cabeza sobre sus rodillas, gimiendo y balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Un animal herido. La señora Faccio se presentó en la estancia. Había oído el grito. Montalbano le dijo solo con los labios: «¡Agua!». La mujer regresó con un vaso y una jarra y se retiró de inmediato. Poco a poco, el comisario apoyó una mano sobre el cabello de Rosana y empezó a acariciárselo muy despacio. Después, el gemido se transformó en llanto. Un llanto no desesperado, sino más bien liberador. Solo entonces, el comisario le preguntó si quería beber un poco de agua. Rosana asintió con la cabeza, pero las manos le temblaban demasiado. Solo consiguió beber cuando Montalbano le acercó el vaso a la altura de la boca, como si fuera una niña. «Levántate». Pero Rosana sacudió la cabeza. Quería permanecer así, quizás sin mirar a los ojos a Montalbano. ¿Se avergonzaba de lo que se vería obligada a contar? No fue por lo que me hizo Cusumano. Durante un instante, el comisario se sintió perdido. A que se había equivocado en todo y su razonamiento se despedirían alegremente de él y se irían al carajo. Pues entonces, ¿por qué? Por lo que me hizo hacer. ¿Qué significaba aquella frase? ¿Por lo que Cusumano la había obligado a hacer mientras la tenía secuestrada? ¿O por lo que ella había tenido que sufrir a manos de otros con el consentimiento de Cusumano? Prefirió no hacer preguntas y esperar. Me pillaron una noche, después de haberme visto con un chico que salía conmigo y se llamaba Pino di Betta. Sorprendida, la muchacha levantó la cabeza un instante, lo miró y volvió a bajarla. Apareció un coche. Bajó uno. Era Cusumano. Me agarró del brazo, me lo retorció, me obligó a subir. El coche se puso en marcha. Lo conducía un gordo con una mancha en la cara. Nini Bruculeri. Para tu conocimiento, lo he detenido. Anoche intentó matarme. Sigue. Me llevaron a una casa de campo. Después Bruculeri se fue y entonces Cusumano, soltándome tortazos en la cara y la tripa, me obligó a desnudarme. Él también se desnudó e hizo lo que le dio la gana durante toda la noche y la mañana siguiente. Después, hacia el mediodía, regresó Bruculeri. Cusumano le dijo que yo estaba a su disposición, se vistió y se fue. Y Bruculeri fue peor que Cusumano. A la mañana siguiente, al amanecer, él también se fue, pero antes me dijo que si hablaba, si decía lo que me había ocurrido, me matarían. Después me soltó una hostia y yo me desmayé. Cuando desperté, estaba sola. Me lavé porque había un pozo y regresé a casa. Tardé 3 horas en llegar. No podía caminar. Y mientras volvía, juré matar a Cusumano, no por haberme violado, sino por haberme regalado como si fuera una muñeca de trapo. Pero 3 días después, mientras se estaba casando, lo detuvieron y condenaron a 3 años. Sí, señor. Y yo siempre dale que te pego, pensando cómo podría matarlo. No podía quitármelo de la cabeza. Tenía que matarlo en cuanto pusiera los pies fuera de la cárcel. Noche y día, siempre el mismo pensamiento. Sí, pero ¿cómo? Me estaba desesperando. Pasaban los años. Él estaba a punto de salir y yo todavía nada. Después, un día... Encuentras en el mercado a la señora Siracusa, que te hace una propuesta. Tú aceptas
y te vas a trabajar a su casa, y de esa manera conoces a su marido. Sí, señor, un mujeriego. Se quería aprovechar, pero yo al principio le dije que no. Después, para presumir, me enseñó sus armas, incluso las prohibidas que guardaba en el cajón secreto. Sí, señor, y entonces yo hice lo que él quería. ¿El revólver te lo entregó él? No, señor. Él solo me escribió la petición para visitar la cárcel. Que no fue un error, como dice usted. Yo, durante la visita, nada le dije. Fue él quien habló. ¿Qué te dijo? Me dijo, ¿qué te pasa? ¿Tienes ganas de volverme a probar? En cuanto salga de la cárcel te atiendo. Y se echó a reír. Pero estaba asustado. Pues entonces, ¿por qué fuiste? ¿Pero cómo? Usted lo ha comprendido todo y eso no lo ha comprendido. Fui porque, si no conseguía matarlo, aquella visita a la cárcel me habría servido para poder decir que fue entonces cuando él me dijo que matara al juez. El papel hablaba. Genial. Sigue. Como entretanto Siracusa me había tomado confianza, me explicó dónde escondía las llaves de los cajones del escritorio, y de esa manera yo le robé el revólver y lo cargué. Él me había explicado cómo se hacía, para presumir, como siempre, claro. No había nada más que decir. Montalbano se inclinó hacia adelante, sujetó a la chica por los brazos y la ayudó a levantarse mientras él también se levantaba. Rosana seguía con la cabeza gacha. Mírame. Ella lo miró. Curiosamente, ahora sus ojos parecían menos negros y menos profundos. Antes eran un pozo oscuro y cenagoso, en cuyo fondo imaginabas que reptaban serpientes venenosas. Ahora se podían contemplar sin inquietud, o por lo menos con la inquietud de hundirse gozosamente en su interior. Nosotros dos tenemos que sellar un pacto. Yo confío en sacarte de esta historia sin ninguna acusación. Quedarás libre, mientras Cusumano te aseguro que se pasará unos cuantos años en la cárcel. Pero tienes que estar dispuesta a declarar que Cusumano te violó. Procuraré evitártelo, puedes creerme, pero tengo que saber si estás de acuerdo. Inesperadamente, Rosana lo abrazó y lo estrechó con fuerza, pegándose a él con todo su cuerpo. Montalbano se sumergió en su calor y en su perfume de mujer. Qué hermoso era sentirse anegar en aquel cuerpo. Involuntariamente sus brazos le devolvieron el abrazo. Permanecieron un momento así, en silencio, hablándose tan solo a través de sus respectivos alientos. Haré todo lo que tú quieras, dijeron después los labios de Rosana a la altura de su oreja derecha. A Montalbano le acudió a la mente una jaculatoria, se llamaba así, que le habían enseñado cuando iba al colegio de los curas. San Antonio, tú que venciste al demonio, hazme duro como un leño cuando venga Satanás. No sabía muy bien si Satanás había asumido las formas de la chica, pero duro como un leño seguro que ya empezaba a estarlo, aunque no en el sentido previsto en la jaculatoria. Lo único que podía hacer era pedir auxilio. «¡Señora Faccio!», gritó con voz de gallipavo. Inmediatamente Rosana lo soltó. Llegó a la comisaría cuando eran casi las 5. Faccio entró en su despacho como una bala y se detuvo en seco. «Mi mujer me ha llamado para decirme que usted...» «Sí, he hablado largamente con Rosana, que al final ha decidido contarme la verdad. Nos ha estado tomando el pelo esta chica y nos ha llevado por donde ella ha querido». Pensó un instante en su padre, que nada más verla la había calado. «No te fíes de esa mujer». Pero después de comer se me ha ocurrido la idea acertada y ella no ha podido negarlo. Muy al contrario. Faccio estaba deseando saber. Te lo contaré un poco por encima porque no hay tiempo. Al término del relato del comisario, Faccio se quedó muy pálido y sorprendido. Tenía muchas cosas que decir, pero formuló la pregunta que más le interesaba. ¿Estamos seguros de que Rosana respetará el compromiso adquirido con usted de declarar contra Cusumano por la violación? Me lo ha jurado. Montalbano salió de la comisaría y se situó delante de la puerta. Inmediatamente vio llegar el automóvil con el chófer del honorable Torrisi. Corrió a abrirle la portezuela con una sonrisa de oreja a oreja. «¡Honorable! ¡Qué alegría volver a verlo!». Mientras bajaba, Torrisi lo miró un tanto perplejo ante semejante muestra de alegría.
Era un político y conocía sin duda la naturaleza de los hombres. Pero esta vez no consiguió comprender si Montalbano hacía comedia o hablaba en serio. No contestó. Mejor ver cómo se desarrollaba el asunto. Pero ¿por qué ha querido molestarse, honorable? Sinceramente, con mucho gusto yo habría ido a visitarlo a usted. Y una vez dentro, levantando la voz para que todos se enteraran: no me paséis llamadas, no quiero que se me moleste, estoy con el honorable. Pero sólo cuando Montalbano quiso cederle su asiento detrás del escritorio, y no hubo manera de disuadirlo para que no lo hiciera, Torrisi se convenció definitivamente de que el comisario era una persona no sólo abordable, sino también sobornable, y hasta podría ser que con muy poco dinero. Por eso decidió no perder demasiado el tiempo. Con aquel hombre quizá no mereciera la pena gastar demasiada saliva. He venido a verlo a propósito de un asunto desagradable, pero que yo creo que se puede resolver con un poco de buena voluntad. ¿Buena voluntad por parte de quién? Por parte de todos, contestó Torrisi ecuménicamente, extendiendo el brazo derecho como para abarcar todo el mundo. Pues entonces dígame, honorable. Voy al grano. He sido informado de que la otra noche sus hombres irrumpieron en la casa de un tal Antonio, más conocido como Nini Bruculeri. Su domicilio fue registrado. Se descubrió un arma y el hombre fue conducido a esta comisaría. Todo ello, que yo sepa, sin ninguna autorización, sin ningún mandamiento. Muy cierto, pero verá, se trata de un individuo con antecedentes penales que... Un hombre con antecedentes penales también tiene sus derechos. Un hombre con antecedentes penales es una criatura humana como las demás. Puede haber cometido errores, eso sí, pero semejante circunstancia no autoriza a nadie, y tanto menos a usted, a tratarlo como un ser marcado de por vida y carente de derechos y dignidad. ¿Me he explicado? Perfectamente, dijo el comisario, retorciéndose las manos visiblemente incómodo. ¿Usted tiene idea de cómo se puede salir de este berenjenal causado por mi falta de experiencia? Se congratuló. Berenjenal. ¿Pero de dónde coño le habría salido aquella palabra? Torrisi también se congratuló. Estaba convencido de tener al comisario en el bolsillo. Veo con agrado que es usted un hombre extremadamente razonable, puesto que el registro, la incautación del arma y la detención de Bruculeri no constan en ningún sitio, no hay nada por escrito. Usted puede ponerlo tranquilamente en libertad. Si así lo hace, podrá beneficiarse de la tangible, repito, tangible, gratitud de ciertas personas influyentes de este lugar. Por otra parte, usted parece haberse dado cuenta de que su actuación no es conforme a la ley. Sí, me doy cuenta, tiene usted muchísima razón. Pero tengo una duda que usted como abogado podría resolverme. Dígame. El hecho de que me peguen un tiro, tal como hizo la otra noche Bruculeri, ¿ha de considerarse intento de homicidio o simple advertencia? El honorable sacudió la cabeza sin dejar de sonreír. ¡Qué palabras tan gruesas! Intento de homicidio. Vamos, por Dios. Usted se encontraba en el interior de su coche y estaba... Alto ahí, honorable. ¿Quién le ha dicho a usted que yo me encontraba en el interior de mi coche? ¿Quizá el otro hombre que acompañaba a Bruculeri y estaba cenando con él en el restaurante? Torrisi se desconcertó. La sonrisa desapareció. Aquel muy cabrón, con toda su aparente disponibilidad, lo había hecho caer en una trampa. Con coche o sin coche, se trata de un detalle irrelevante. Muy cierto. Montalbano se levantó de la silla, se acercó a la ventana y se puso a mirar fuera. ¿Y bien? Dijo al poco rato Torrisi. Estaba pensando en cómo podría hacer para arreglar las cosas. Usted ha dicho que no hay nada por escrito, pero no es así. ¿Qué es lo que hay por escrito? Ordené enviar el arma incautada a Bruculeri y la bala extraída de la cubierta del neumático a la jefatura superior de Montelusa. En la petición por escrito figuraban el nombre y el apellido del propietario. Eso no habría tenido que hacerse. Podría haber una solución. Usted podría convencer a Bruculeri de que asumiera la responsabilidad. Usted podría defenderlo diciendo que estaba bebido, que no se encontraba en condiciones normales, que quiso gastarme una broma pesada.
y de esa manera la cosa se detiene y no pasa de ahí. Los ojos del honorable se convirtieron de repente en dos ranuras estrechísimas. Sus orejas se levantaron como las de los gatos cuando oyen un leve ruido. ¿Por qué? ¿Acaso podría pasar de ahí? Azorado, el comisario, que aún se hallaba de pie junto a la ventana, se miró las puntas de los zapatos. Pues sí. Explíquese. ¿Sabía usted que el teléfono del restaurante de Racalmuto estaba pinchado desde hacía unos cuantos meses por otro asunto? Había disparado al azar. Una trola colosal. Acababa de ocurrírsele en aquel momento, pero Torrisi, trastornado, se tragó el anzuelo. ¡Coño! Y pegó un brinco en la silla, con el rostro congestionado, a punto de sufrir un ataque. Por consiguiente, la orden de dispararme que Pino Cusumano le dio a Nini Bruculeri cuando éste lo llamó para comunicarle mi presencia en la trattoria quedó grabada, dijo entre jadeos el honorable en pleno ataque de asma. Con ese joven que es tan impulsivo, añadió en tono comprensivo el comisario, su padre y su abuelo tendrían que andarse con mucho cuidado. Acabará por hacer algún disparate, puede que reparable, pero siempre impropio y vergonzoso para una familia como los Cufaro, como el que cometió hace 3 años con una muchacha menor de edad a la que violó. Un repentino disparo de revólver en la estancia habría tenido menos efecto. ¿Qué hizo?, preguntó, aflojándose el nudo de la corbata y desabrochándose el cuello de la camisa, aquel pimiento de color rojo y morado que antaño fuera el honorable Torrisi. ¿No lo sabía? No, no lo sabíamos. Utilizó el plural. Por consiguiente, ni siquiera la familia tenía conocimiento de la ocurrencia de su queridísimo Pino. La muchacha ha esperado a alcanzar la mayoría de edad para hablar de ello, expuso Montalbano. El otro día se presentó aquí y me reveló que había sido secuestrada, molida a golpes y repetidamente violada por Pino Cusumano, justo 3 días antes de su boda. ¿Es un delito todavía perseguible?, consiguió preguntar Torrisi. Abogado, le falla la doctrina. Pues claro que es todavía perseguible, y además perseguible de oficio tratándose de una menor de edad en el momento de los hechos. ¿Ha presentado una denuncia en toda regla? Todavía no, depende de mí. Estoy tratando de evitar que la familia Cufaro sea expuesta en la picota. Un miembro de una familia tan venerada y respetada, comportándose como un pequeño delincuente cualquiera, es como para perder para siempre la dignidad, y los enemigos de la familia, que son tan numerosos, lo celebrarán a lo grande. También he pensado en la pobre señora. ¿Qué señora?, preguntó Torrisi completamente desconcertado. ¿Qué señora, honorable? La señora, la esposa de Cusumano, la que durante 3 años no pudo gozar de los placeres del tálamo conyugal porque le habían detenido al marido a la puerta de la iglesia. Usted mismo lo dijo durante el proceso en el cual yo intervine como testigo. ¿No lo recuerda? Usted afirmó que Cusumano circulaba a toda velocidad con su automóvil porque, recién excarcelado, en casa lo esperaba la esposa, con la cual aún no había conseguido consumar. Sí, lo recuerdo, lo cortó Torrisi. Pues bien, yo me he dicho que si aquella pobre mujer se enterara de que su marido, justo 3 días antes de la boda, había decidido celebrar la despedida de soltero violando a una niña de 15 años, igual no se conformaba, igual se iba de casa. Igual armaba un escándalo, el final de una familia, pero ¿cómo? ¿Pero cómo?, terminó en tono interrogativo, llevándose ambas manos a la frente. El papel de hombre indignado y sorprendido le salió bordado. ¿Pero cómo qué?, preguntó el honorable. Es que no lo entiende, abogado. Ahora mismo se lo explico. Cuando la chica vino a denunciar la violación sufrida, yo encargué a uno de mis hombres que, con la máxima discreción, buscara a Cusumano y concertara un encuentro conmigo. Quería conocer su versión de los hechos, ¿comprende? Y por toda respuesta en agradecimiento a mi diferente manera de actuar, Cusumano va y ordena a Bruculeri que me pegue un tiro. ¿Y eso por qué? ¿Qué forma de comportarse es esa? Solo se explica con el hecho de que Cusumano perdió la cabeza en cuanto se enteró de que yo estaba haciendo indagaciones acerca de la violación. En caso de que ese asunto aflorara a la superficie, Cusumano temía más la reacción de su familia que la de la ley.
Quería mi silencio. No hay otra explicación. Y ese gesto imprevisible demuestra hasta qué extremo es poco de fiar. Se podría decir incluso que es un irresponsable. Quizá para la familia sea mejor que permanezca en la cárcel sin armar más follones. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué se propone hacer? Preguntó Torrisi, cambiando repentinamente de actitud. Ya había comprendido con toda claridad la manera de pensar del comisario, el cual tenía la intención de joder a Pino sin remedio, y él había caído en aquella comedia como un pardillo. ¿Yo? Dijo Montalbano. Yo no me propongo hacer nada. Puedo, como mucho, permitirle elegir. No voy a acumular delitos, ¿me explico, honorable? O el intento de homicidio o la violación, o una cosa o la otra, y ya es mucho. Tendrán que decidirlo ustedes. Consultó el reloj. Eran las 6. Siguió adelante. Pero comuníquenme su decisión antes de las 8:30 de esta tarde. Usted, con toda justicia, me ha hecho observar que no he actuado conforme a la ley. Por consiguiente, comprenderá y justificará mis prisas por volver a encarrilarme. Pero cuidado, pactos claros. Si Cusumano, cuando se autoinculpe del intento de homicidio, lo hace de tal manera que ofrezca demasiados pretextos a la defensa, es decir, a usted, entonces yo saco la denuncia por violación. El honorable abogado Torrisi levantó un brazo. Dígame, si no se menciona la investigación por violación, ¿qué motivo habría tenido entonces Cusumano para ordenar a Bruculeri que disparara contra usted? Honorable, esa es una cuestión que no me concierne. El motivo tendrá que inventárselo usted. Un motivo muy gordo, porque quiero ver a Cusumano en la cárcel, terminó Torrisi. Ya no había nada más que decir. Montalbano abrió la ventana. Quiero que se ventile la atmósfera. Hasta pronto, honorable. Ha sido realmente un placer. Y diciendo esto, le dirigió una amplia y aparentemente cordialísima sonrisa. El honorable Torrisi se levantó, no se despidió y tuvo que abrirse él mismo la puerta porque Montalbano no se movió del lugar donde estaba. La llamada del honorable abogado Torrisi se produjo a las 8:25. Hasta Fazio, que a aquellas alturas ya lo sabía todo, estaba esperando en el despacho del comisario. «Doctor Montalbano, quiero comunicarle que Pino Cusumano está dispuesto a declarar que ordenó a Bruculeri hacer lo que usted sabe». «Muy bien, que acuda de inmediato a comisaría. Verá, ha habido un contratiempo. Por desgracia, el pobre muchacho se ha caído por una escalera». «¿Se ha hecho daño?» «Parece que un par de costillas rotas, el tabique nasal fracturado, no consigue mover una pierna. Hemos tenido que llamar a una ambulancia». «¿Dónde está ingresado?» «En el Santo Espíritu de Montelusa». Colgaron simultáneamente. Montalbano se dirigió a Fazio. «¿Has comprendido? Los Cufaro le han propinado una paliza a su amado hijo y nieto. Confesará el intento de homicidio con respecto a mi persona. Está ingresado en el hospital del Santo Espíritu. Llama a la jefatura de Montelusa y explica lo ocurrido. De Pino Cusumano se encargarán ellos». «¿Y usted a dónde va?» «Me ha entrado apetito. Me voy a cenar. Ah, una cosa. Cuando regreses a casa, has de decirle a Rosana que he cumplido la promesa. Pino irá a la cárcel y ella no tendrá que declarar. Salúdala de mi parte». «Así lo haré», dijo secamente Fazio. «¿Qué pasa? ¿Ocurre algo?» «¿Qué hacemos con el revólver de Rosana?» «Lo registraremos como encontrado en la calle». «Y al juez Rosato, cuando llame, ¿qué le decimos?» «Que Rosana ha resultado una mitómana, una loca sin el pleno uso de sus facultades mentales». «¿Y cómo actuamos con el doctor Siracusa?» «Seguramente dentro de unos días regresará ya más tranquilo. Entonces tú vas a su casa para controlar las armas. Y, como por casualidad, descubres el cajón secreto. Te lo explicaré todo a su debido tiempo. Así pasará sus apuros». El rostro de Fazio se alargó todavía más. «O sea que todo arreglado». «Sí, pero pasándose por el forro todas las normas, dottore. Es lo mismo que me ha dicho el honorable Torrisi. Estás en buena compañía. Dottore, si pretende ofenderme, eso solo puede significar una cosa, que usted sabe muy bien que tiene mucho que callar».
Si quieres desahogarte, desahógate. Dottore, nos hemos comportado como en las películas americanas, esas donde hay un sheriff que actúa como le sale de los cojones. Porque la ley por aquellas tierras, cada cual se la hace a su conveniencia, mientras que aquí entre nosotros hay unas normas que... Sé muy bien que hay unas normas, pero ¿sabes cómo son tus normas? Son como el jersey de lana que me hizo la tía Conchitina. Fazio le miró totalmente desconcertado. ¿Cómo un jersey? Sí, señor. Cuando yo tenía 15 años, mi tía Conchitina me hizo un jersey de lana. Pero como no sabía utilizar las agujas, algunas veces los puntos eran tan anchos que parecían agujeros y otras veces, en cambio, demasiado apretados y además tenía un brazo más corto que el otro y yo, para que me quedara bien, debía tirar por una parte y soltar por la otra, apretar o ensanchar. ¿Y sabes por qué podía hacerlo? Pues porque el jersey se prestaba a que lo hiciera. Era de lana, no de hierro. ¿Me has comprendido? Perfectamente. ¿Y por eso piensa usted de esta manera? Pienso de esta manera. Hacia las 10:30, Montalbano llamó a Mary desde Marinella. Acordaron que él iría a verla el sábado siguiente. En el momento de despedirse se le ocurrió una idea. Oye, una cosa. Necesito colocar a una chica de 18 años. ¿Colocarla en qué sentido? Pues no sé, como sirvienta, como vigilante, no sé de qué, como canguro. Es limpia y guapa, lo cual nunca está de más. Está acostumbrada a ganarse el pan desde que era pequeña. Todos los que la han tenido a su servicio me han hablado bien de ella. ¿Lo dices en serio? ¿En serio? ¿No tiene a nadie en Bigata? A nadie. ¿Cómo es posible? Te contaré su historia cuando nos veamos. Entonces, ¿estaría dispuesta a dormir en la casa de sus jefes? Sí. Pues qué estupendo, oye. Precisamente, mi madre está desesperada. Hace justo una hora me ha llamado para decirme que ya no aguanta más. El sábado cuando vengas, ¿podrías traerla? Salió a la terraza. Noche suavísima, luna brillante y un mar con una leve resaca. En la playa no había ni un alma. Se quitó la ropa y fue corriendo a darse un chapuzón.